Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro estudio número 12 de nuestro manual Consejos. Ante todo le damos gracias a Dios por todos los que nos ven por redes sociales, los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y principalmente bendecimos a todos aquellos que pertenecen a la Iglesia Semilla de Paz aquí en Metepec. Bueno, el tema de hoy es un tema muy importante, se llama Solo un poco. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas 5:9 y después veremos el versículo 10. Dice Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, dice el apóstol Pablo, mas el que os perturbación, me gustaría que tuvieran en mente esa palabra, llevará la sentencia, quien quiera que sea. Bueno, vamos a ver el principio de este estudio y no sin antes ponernos a cuentas con el Señor. Vamos a ponernos a cuentas con Dios. Señor, nos ponemos en tus manos, te pedimos que perdones toda iniquidad, pecado, palabra ociosa, mentira, tentación, pensamiento malo, todo aquello que nada edifica en nuestra vida y que nos impide llegar hasta el trono de tu gracia. Gracias, Señor, por este estudio que pues es revelador para todos aquellos que conocemos de tu palabra y ante todo nos aconsejas qué es lo que deberemos de hacer. Te pedimos que tu Espíritu Santo se revele con gran poder en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amados hermanos, comenzamos con la levadura. Es algo pequeño, no sé si la conocen principalmente las mamás, pero es poderosa. Solo una pizca puede hacer que una masa entera realmente suba o se infle en el pastelito. Pablo usa esta imagen para advertir a los creyentes de Galacia que una falsa enseñanza, aunque parezca pequeña, puede contaminarlo todo. Entonces, entendemos que esta analogía es muy importante para todos los que conocemos de la palabra del Señor, porque nos va a dar dirección de que verdaderamente esa levadura, cuando sale de nuestra boca, pues puede contaminar a muchos y puede también causar situaciones difíciles, aun cuando nosotros digamos, no, sí, no lo hice con ninguna intención. Hoy, como iglesia, como familia o creyente individual, debemos preguntarnos, ante todo, qué pequeña levadura estamos permitiendo en nuestra vida y que puede afectar primero nuestro caminar con Dios y después puede afectar nuestra relación interpersonal, principalmente en el hogar, con la esposa, con los hijos, con el esposo. Vamos a ver en un punto que es importante. Dice, la naturaleza engañosa de lo pequeño, de lo poco. Esto es muy importante porque hay algo que engaña y eso es la levadura. La Escritura nos dice que un poco de levadura pues leuda toda la masa y no dice mucha, sino un poco. Realmente es tan solo una pizca de cómo hablamos para que podamos nosotros causar una situación difícil. Lo que parece insignificante puede tener un efecto enorme. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, de levadura en la cual nosotros hablamos y cometemos errores al decir algo que ni siquiera nos dimos cuenta, pensamos que estaba bien. Y esto pasa en todos, nadie está exento, pero sí el Señor nos está advirtiendo de que un poco de levadura puede leudar toda la masa. Primer ejemplo es una mentira justificada o piadosa. Una mentira que se dice con la intención de evitar un daño o proteger a alguien o mantener la armonía social. Y pues esto puede causar una situación difícil porque hay veces, siempre grábalo en tu corazón, tendrás que decir la verdad. También otro ejemplo es proteger a alguien que conoces. Y este ejemplo pues en realidad es muy muy delicado. Miren, por ejemplo es mentir para ocultar cuando alguien que tú conoces está engañando a un familiar tuyo. Podría ser, no sé, tu hija, tu hermana, no sé. Y todo por no herir a esa persona que tú conoces, que es
obviamente un pariente tuyo, vuelvo a repetir, tu hermana, tu hija puede ser, no dices nada y te quedes callado para no herir su corazón. Y en lugar de decirle la verdad y hablar con ella y decirle esta situación que está pasando, o hablar con él, esta situación que está pasando, es necesario que lo sepas. Y como no saben la persona que debe decir la verdad, pues muchas veces calla. Y yo te quiero dar un consejo. Más vale el decirlo a quedarte callado, porque esta situación podría ser causante de situaciones de vida futura, en la cual pudiera haber una situación en la cual te dijeran a ti inclusive, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué si lo sabías, por qué no me lo dijiste? Eso es muy, muy delicado. Y en situaciones también de emergencias es mentir para evitar el pánico, el caos en una situación de peligro. Es necesario decir cuando vienen situaciones de peligro para ponernos, pues obviamente en resguardo, en alguna situación de la cual nosotros estaremos atentos y evitar que pudiera suceder cosas mayores. También un pequeño error doctrinal. Por ejemplo, decir que todos los caminos llevan a Dios. Este es un error doctrinal, no es cierto. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Lo dice Juan 14:6. Ve tu Biblia, la que quieras. La Biblia que tengas, abre Juan 14:6. También un error al hablar, por ejemplo, dar un consejo equivocado, sin mirar las consecuencias. Por ejemplo, Proverbios 18:21, y voy a leer Nueva Traducción Viviente, nos dice así: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Amado hermano, amada hermana, los que nos ven por redes sociales, recuerden que las cosas pequeñas echan a perder lo que tú tanto has sembrado. Ten mucho cuidado en cómo hablas, en cómo actúas, tus actitudes, también porque esto puede causar un grave problema en tu vida. Y vuelvo a repetir lo que acabo de decir: las pequeñas cosas echan a perder tu siembra, todo lo que has sembrado. Y aquí Cantares 2:15 nos dice algo revelador: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, dando fruto. Esos pequeños animalitos son capaces de meterse en tu siembra y lastimar toda ella y destruirla, cuando verdaderamente estás dando fruto, que esto significa cuando estás en cierne. Entonces estás dando fruto y es necesario que tú veas qué es lo que puede lastimar tu huerto, tu viña, tu hogar. ¿Por qué? Porque así es como hay que hacerlo. Las zorras pequeñas, recuerden, echan a perder tu siembra. Lo que tú tanto has trabajado, una cosa pequeña puede lastimar y acabar. Es por eso que el consejo es que no subestimes el poder de lo pequeño, amado hermano o amada hermana. También debes saber que el enemigo trabaja en lo oculto, en lo sutil, en lo tolerado. Por ejemplo, tú dices: no, pues no pasa nada, yo sé que lo que estoy haciendo está bien hecho, pero no lo pensaste, cometiste un error y puedes causar hasta una división. Es por eso que es sumamente importante cuidar las cosas que salen de nuestra boca, aunque digamos nosotros que son pequeñas. También tenemos que saber que la levadura tiene un efecto de corrupción. Dice nuestro versículo que leuda toda la masa. Y leudar es igual a fermentar. Y fermentar es igual a descomponer. Entonces, fermentar, obviamente, la levadura en extremo, obviamente estoy hablando de una levadura espiritual que no es buena, va a fermentar los ánimos, te va a agitar, te va a alterar. Y eso es sumamente importante que consideremos nosotros los que conocemos de Cristo y sabemos que debemos de muchas veces guardar silencio. La levadura no se queda en un rincón, se expande y se transforma toda.
La falsa doctrina, ejemplo, o el pecado no contenido, contamina al cuerpo entero. Fíjense lo que dice Mateo 16:12, cuando el Señor advierte a sus discípulos de lo que está pasando con los fariseos. Vamos a ver Mateo 16, primero 6, perdón. Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos dijeron: ¿y por qué? ¿Por qué dijo eso? Tal vez porque no trajimos pan. Y en Mateo 16:11, el Señor contesta: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y en el versículo 16:12 dice: entonces, obviamente los que lo rodeaban al Señor y que estaban inclusive, obviamente, discípulos y también fariseos y saduceos, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina, la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Por eso es sumamente importante también saber en dónde vas a recibir tu enseñanza. Miren, las iglesias tienen que hablar de Jesucristo. Hoy se tolera enseñanzas que dicen, por ejemplo, que la salvación en Cristo se obtiene por obras. Eso es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios dice, porque todos sabemos que la salvación es por fe y solo por la gracia de Dios, que es un regalo inmerecido. Dios te la da, pero tú tienes que recibirla, guardar tu corazón y comenzar a hacer una transformación, dejando que el Espíritu de Dios cambie tu vida. Y muchos lugares también se llega a permitir en la casa, en el hogar, contenidos inmorales. Y dicen: porque ¿qué tiene de malo? Es solo una película. También se practican hábitos pequeños que luego dominan, como la crítica y el desánimo, la mentira. Amados hermanos, tenemos que guardarnos de la crítica. La crítica destruye, mina el corazón de la persona a la cual tú estás desarrollando ese pecado, porque la crítica es un pecado. El desánimo también, el que tú le dices a una persona: pues realmente no vales nada, no sirves para nada. Y también la mentira, que guardas cosas en tu corazón y no abres tu corazón y les dices las cosas, o hablas las cosas con Dios y las entregas al Señor. Enseñanza, amados hermanos, que debemos de saber que lo que no corriges a tiempo crece y te controla. Qué importante es esta frase: lo que no corriges a tiempo crece y te controla. ¿Y qué es lo que nos aconseja el Señor en su palabra? ¿Qué debemos de hacer? La palabra del Señor nos dice que debemos de ser limpios y vigilar nuestra vida. Dios nos llama a mantener la masa limpia, sin levadura. Mira, 1 Timoteo 4:16, fíjense lo que dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amado, yo no pienso que la salvación se pierde. Yo pienso que la salvación la debes de cuidar, sí, en tu manera de vivir, llevando a cabo lo que el Señor nos muestra en su palabra. Nunca la vamos a perder, pero sí debemos de dar el fruto necesario para convencer al Señor de que nosotros somos salvos. ¿Por qué? Porque no es lo que tú pienses, no es lo que tú creas, es lo que Dios piensa de nosotros. Por eso es tan importante cuidar nuestra doctrina. Iglesias que dicen: vente para acá, aquí sí está el Espíritu Santo. Mentira. No, el Espíritu Santo está en todos aquellos que verdaderamente conocen de Jesucristo y lo han aceptado como su camino, verdad y vida, como su único Salvador. Así es que no les creas a esos que te invitan a lugares y que te desarraigan inclusive de tu iglesia lo único que quieren es hacer crecer su bolsillo. Es lo único que quieren. Vamos más adelante a dar 3 consejos prácticos. Discernir lo que entra a tu mente, a tu casa y a tu iglesia. Tienes que discernir qué es lo que está entrando en tu corazón y también
qué es lo que has permitido que entre a tu casa. Y también tenemos que cuidar que no entren las zorras en la iglesia, porque ellos se acabarían la siembra que se está desarrollando. Por eso nosotros cuidamos de todo esto, que no entren esos animalitos pequeños que pueden destruir una cosecha. Confrontar también con amor lo que no es conforme al Evangelio. Mucha gente pues sí, hablará cosas que están fuera del orden de Dios, pero no tenemos que darles de bibliazos en lo más mínimo. Ese no es el camino que nosotros debemos de tomar, sino al contrario. Con amor explicar qué es lo que nosotros creemos y que sea el Espíritu Santo el que le revele a esa persona qué es lo que deberá de hacer. También eliminar sin excusas lo que no glorifica a Dios, aunque parezca pequeño. Y muchos sabemos nuestras actitudes, lo que metemos en casa, traemos cosas que verdaderamente son inclusive ofrecidas al enemigo y las tenemos ahí, y eso da pie a que haya situaciones difíciles en tu casa. Vamos a concluir esta primera parte, porque sí, es necesario dar otra parte. No basta con ver la levadura, hay que sacarla de nuestras vidas y limpiarnos de ella. Es bíblico. 1 Corintios 5:7 nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. El Señor declara sobre nosotros que vivimos sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, cuidado con nuestra boca, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amados, no basta con saber que está mal, sino hay que actuar y quitarlo de nuestra vida. La levadura es una advertencia a nuestra vida en Cristo. Lo que comienza pequeño puede destruir mucho. Pablo no exagera. 1 Corintios 6 dice así, 5:6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y luego nos dice que nos limpiemos de la vieja levadura, como lo hemos visto. Jesús mismo usó esa imagen para advertirnos de la levadura de las falsas enseñanzas. Nuestro desafío, amado hermano, nuestro consejo es: ¿qué levadura estás permitiendo en tu vida o en tu casa? Reflexionemos. ¿Qué cosa pequeña necesita ser corregida hoy antes de que sea tarde? La levadura generalmente simboliza corrupción, pecado, contaminación o falsas enseñanzas que, aunque pequeña, afecta a todo lo que toca. Éxodo 12:20, en la versión Dios habla hoy, nos dice así: por lo tanto, no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que ustedes vivan, deberán comer pan sin levadura. Recuerden, estamos hablando de una levadura espiritual, así es que no debemos de tener en nuestra vida esa levadura que leuda toda la masa, sino mejor comer el pan sin levadura. Llevar al Señor en nuestro corazón y actuar verdaderamente como Dios le agrada. Yo los bendigo en el nombre del Señor y les pido que oremos y que nos despidamos en este mensaje. Señor, ponemos en tus manos, Padre, este mensaje. Te pedimos que tú seas quien hable nuevamente al corazón, al espíritu de cada uno de los que, Señor, pues han oído este mensaje. Yo te pido, Padre, que sea un cambio verdadero y real en la vida de todos aquellos, de todos nosotros, Señor, porque sí, muchas veces nos equivocamos, es verdad, te pedimos perdón, pero este mensaje nos enseña a cuidar nuestra manera de hablar. Gracias por tu amor y gracias por tu gran misericordia. En el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón hoy y dejar que no haya ya levadura en tu vida, necesitas recibir a Cristo en tu corazón para que el Espíritu de Dios entre en ti y limpie todo aquello que nada edifica a Dios. Si tú quieres hacerlo, recibe al Señor de esta manera. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, perdóname, sí, he leudado, sí, he hablado de más,
sí he mentido, sí he contaminado a otras personas, tal vez con chismes, con situaciones difíciles en mi vida, te pido perdón, pero yo me quiero poner a cuentas contigo, reconozco que he pecado, pero ahora, Señor, quiero que tú me perdones y que me tomes como tu hijo o tu hija. Recibo a Cristo en mi corazón, reconociéndolo que Él en la cruz llevó todas mis enfermedades y todas mis dolencias, que Él en la cruz verdaderamente pagó por todo lo malo mío. Entrego a ti mi corazón y te pido, Señor, que seas tú en mi vida. Reconozco a Cristo como el camino, la verdad y la vida. Él murió por mí en la cruz, pero resucitó al tercer día. Él es un Dios vivo y está sentado a la derecha de ti, Padre, y sé que me justificará. Te doy gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos veremos, si Dios lo permite, dentro de 7 días. Hasta pronto.